Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día sábado, que tenemos la meditación de la palabra de Dios sobre las perfecciones de Dios, los atributos de Dios. Ya hemos visto un gran número de los atributos y hoy vamos a ver, hermanos, acerca del amor de Dios. Hace 8 días se tocó el tema de la bondad de Dios. Hace 15 días hablamos del amor de Dios, pero nos faltó hablarse algunos elementos prácticos del amor de Dios. Dios es amor. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Inclinemos nuestro rostro, hermano, y oremos a nuestro Dios para que nos dé sabiduría y podamos entender este atributo muy importante de Dios. Señor, te honramos, te alabamos por medio de tu Hijo Jesucristo. Humildemente venimos a ti, rendidos a ti, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra y reconociendo, Señor, que constantemente pecamos contra ti. Perdónanos, Señor, y lávanos con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, oh Dios, por ese amor que has mostrado sobre la humanidad, pero también sobre la iglesia, porque has tenido paciencia y has tenido misericordia con nosotros. Y tu amor no tiene fronteras, tu amor es eterno, tu amor es inmutable. Y a ti venimos, Señor, rendidos, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos, ahí en sus hogares, que Dios les bendiga. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de sus perfecciones, a través de sus atributos. Ya vimos un buen número de los atributos de Dios, ¿verdad? Ya vimos la inmutabilidad de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y nos quedamos en el amor de Dios. Dios, como ya leí hace un momento en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Su amor es eterno, su amor es inmutable, su amor no tiene fronteras, su amor es incondicional y es condicional. Y aquí nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta hay un canto hermoso, muy antiguito, que precisamente el que lo escribió, tanto la música también, se inspiró en este texto de la Biblia acerca del amor de Dios. Y el 9 sigue afirmando acerca de ese amor, versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Juan. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Estos textos son maravillosos, que hablan de la perfección del amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, como ya leímos hace un momento.
Dice también San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es eterno, no se agota, permanece para siempre. A pesar de que tú le fallas, a pesar que tantas veces tú pecas contra Él, Él te sigue amando. Él sigue teniéndote paciencia. Él sigue teniendo compasión hacia ti, porque es parte de su naturaleza el amarnos. Si no fuera así, ya hubiéramos sido destruidos por Dios, ya hubiera derramado su ira sobre la humanidad por toda la rebelión, por toda la apostasía que nuestro mundo hoy vive. Pero Dios tiene paciencia y condesciende con el mundo por amor, porque amó a su Hijo Jesucristo, y a través de su Hijo Jesucristo ama a su iglesia, por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, dice Juan, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios nos ama de pura gracia. ¿Alguien de nosotros podrá merecer el amor de Dios? No. Ninguno de nosotros merece ese amor de Dios. El haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, no lo merecemos. Fue por su gracia que Dios envió a su Hijo Jesucristo y mostró la plenitud de su amor hacia nosotros. Mostró la plenitud de su misericordia hacia nosotros. Un mundo que merecía la destrucción de Dios, que merecía el castigo de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a sufrir las consecuencias del pecado nuestro, y de esa manera nos rescata y nos da la oportunidad de amarlo, nos da la oportunidad de servirle, de honrarlo, de temerlo y darle el honor que Él se merece. Dios, como ya leímos hace un momento, es amor. Y su amor, como hace un momento les dije, es eterno. Pero su amor también es inmutable, no cambia. No, Dios no es vulnerable. Él nos ama con un amor perfecto, un amor eterno. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. ¿Cuántas veces un muchacho le dice a la novia, te amo con todo mi corazón? Pero a veces a la vuelta de la esquina ve otra muchacha y le dice que también la ama. Ahí vemos que los seres humanos somos vulnerables, pero Dios no es vulnerable. Dios no es cambiante, Él es inmutable, perfecto en su amor. Y por ese amor que tiene hacia nosotros, nos tiene paciencia. ¿Cuántas veces tú no le has fallado a Dios? Creo que en una libreta como esta que tengo aquí, como de 200 y tantas páginas, no cabrían nuestros pecados de una semana, que tantas veces ofendemos a Dios. Sin embargo, el Señor es condescendiente con nosotros y nos ama, no nos deja de amar, aunque le ofendemos, aunque le damos las espaldas, aunque le fallamos muchas veces. Pero ¿por qué te ama? Por gracia, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Te ama, porque Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Voy a leerles ahí en el libro de Oseas, una época terrible cuando Israel se había entregado a la apostasía, a los ídolos, había olvidado la ley de su Dios, había olvidado a Dios, pero sin embargo el Señor lo siguió amando. Y le voy a leer aquí en Oseas, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 14? Pongan atención, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Dice,
el versículo 4 del capítulo 14. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué texto más hermoso? Dice el Señor por medio del profeta Oseas, hablando a Israel que se había apartado de Dios, dice: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Es ese el amor de Dios? Dios nos ama por su gracia, por su misericordia, por los méritos de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Dios te tiene paciencia? Porque te ama. Por eso no se le ha agotado a Dios la paciencia. La paciencia de Dios no es como la paciencia humana, que se agota, se termina, el hombre se cansa, pierde con facilidad la paciencia. Dios no pierde la paciencia. Dios no pierde la calma. Tiene paciencia para con el mundo. ¿Por qué no ha destruido el mundo el Señor? Porque tiene misericordia del mundo. Por Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor cuida, protege a su iglesia? Es por su misericordia, es por su amor, por su bondad, su compasión que tiene para con nosotros. ¿Y cuál es la mayor muestra de ese amor de Dios? El haber enviado a Jesucristo, su amado Hijo, a morir por su iglesia, por su pueblo. Por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Pero ama también al mundo porque también está su iglesia. ¿Por qué el Señor no ha destruido el mundo? Porque aquí en el mundo está su iglesia. El Señor cuida, protege a su iglesia. Si el Señor Jesucristo se llevara a su iglesia hoy, el mundo dejaría de existir inmediatamente. Porque la razón y el propósito, el por qué Dios sigue conservando el mundo en el que vivimos, es porque tiene una iglesia que ama por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Como les dije hace un momento, el amor de Dios no cambia, es inmutable. El Señor no es vulnerable. A pesar de que tú le fallas, a pesar de que tú le ofendes, te sigue perdonando, te sigue amando. Como dice otra parte en la Biblia, con amor eterno te he amado. Y como dice aquí en el libro de Oseas, dice: te amaré de pura gracia. ¿Sí? Es por la gracia de Dios que Él nos ama. Y el amor de Dios no es débil. El amor de Dios es perfecto. Nadie lo puede mover. Nadie puede arrancar ese amor de Dios que tiene hacia nosotros a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice en el capítulo 11, versículo 1? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Escuchen lo que dice a Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice el versículo 2: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos. Y dice el versículo 4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como lo que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Son expresiones poéticas que usa el profeta para hablar del amor de Dios hacia nosotros. Ese amor perfecto de Dios, ese amor que nunca se agota, ese amor que es incondicional. Si fuera condicional, ya nos hubiera dejado de amar, pero es incondicional, porque a pesar de lo que somos, a pesar de que tantas veces le fallamos,
A pesar que tantas veces nos rebelamos en contra de Él, Él nos sigue amando porque su amor es eterno, es inagotable. Su amor no tiene fronteras. Su amor no se agota. Es eterno. Ahora, si Dios te ama con amor eterno, su amor es inmutable, su amor es perfecto hacia ti y hacia el mundo, ¿por qué tú no lo vas a amar? Ahora, una respuesta nuestra hacia Dios es de que debemos amarlo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en San Mateo 22:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor pide que nosotros le amemos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. ¿Qué quiere decir ese texto de Mateo 22:37? Que con todo nuestro ser, con todo lo que somos, debemos amar a Dios. Debemos entregarle todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio, todo nuestro servicio, ponernos a las órdenes de Dios, decirle: Señor, aquí estoy para servirte, Señor, aquí estoy para amarte, aquí estoy porque te amo, porque te temo y porque tú has dado lo mejor para mí, a tu Hijo Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario. Hermano, ama a Dios. Es cierto, no podemos amar a Dios como Él nos ama a nosotros, porque Él es perfecto, porque Él es inmutable. Pero podemos llegar a amarlo hasta cierta perfección que nosotros podemos tener aquí en el mundo por la obra del Espíritu Santo. Porque ¿quién nos ayuda a amar a nuestros enemigos, amar a los demás y sobre todo amar a Dios? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si te cuesta trabajo amar a los demás, si te cuesta trabajo amar a Dios, pídeselo en oración. Pídele a Dios que te dé amor hacia los demás. Pide al Señor que te dé poder para vivir, fuerza para que ames al Señor sobre todas las cosas, porque Él merece lo mejor de ti. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Tú que estás ahí en tu hogar, en tu casa, ora conmigo. Oremos al Señor. Señor, te alabamos. Te bendecimos. Agradecemos tu cuidado, amor que tienes para con nosotros, ese amor inmutable, ese amor perfecto, ese amor eterno, ese amor incondicional que has mostrado por los méritos de tu Hijo Jesucristo sobre la humanidad, pero en especial sobre tu iglesia, sobre tu pueblo que tú amas tanto. Gracias por el amor de Cristo. Gracias por tu compasión y paciencia que tienes para con nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Toma en tu mano sus cargas, sus luchas, Señor. Toma en tu mano sus preocupaciones, sus temores. En esta época de pandemia, en esta época de crisis sanitaria, fortalece a tu iglesia, Señor, con tu Espíritu Santo. Dale poder para vivir y para continuar adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, bendito Dios. Amén. Amén. Hermano, Dios te bendiga y te esperamos mañana, domingo, para que vengas a adorar a Dios. Nuestras hermanas, las damas de la iglesia, se visten de gala porque el domingo es su aniversario, un año más de aniversario, y que nos debe mover a darle gracias a Dios y unirnos a esa gratitud que ellas tienen para con el Señor. Dios los bendiga y que pasen bonita tarde, hermanos. Amén.